Amén, santos. Himno número 145. Esclavizado, muerto y sin fe, creer quería, no lo logré. Dios se presenta, Cristo me encuentra, Dios me infundió, Dios me infundió. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Por nacimiento yo en Adán, muerto estaba, qué enfermedad. Cristo viniendo, Adán muriendo, Él murió vivo yo, Él murió vivo yo. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Hoy tengo gozo, gracia y amor, oh aleluya, ya libre soy. Dios en mí fluye, me constituye, por su vida eterna, Por su vida eterna. Cristo con sangre nos redimió, fuimos comprados, dados a Dios, no condenados, justificados, paz tenemos con Dios, paz tenemos con Dios. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Comenzamos el estudio de la segunda sección. Dice: el resultado de nuestra justificación, el pleno disfrute que tenemos de Dios en Cristo como nuestra vida. Voy a poner el cuadro que pusimos la semana anterior. Se logra ver, ¿no es verdad? Aquí tenemos el huerto del Edén en el lado izquierdo, ¿no es cierto? El árbol de la vida, donde está Dios, que es vida, el hombre en el centro, y al otro costado está Satanás con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que produce muerte, ¿no es verdad? Entonces, hoy estamos encaminados, hoy día el tema es Romanos 5, pero la temática completa, el núcleo de la Biblia es de Romanos 5 hasta Romanos 8. Y en Romanos 8 vemos este cuadro, al hombre con su mente, ¿no es cierto?, que tiene que tomar la decisión. O toma el camino fácil hacia la derecha, donde pone su mente en la carne, y el versículo nos dice que eso es muerte. Pero cuando el hombre pone su mente en el espíritu, lo vemos hacia abajito, es vida y paz. Y esto, hermanos, es en el fondo dos líneas a seguir. Por eso el hombre hace el triángulo de eso, ¿no? Donde tenemos al hombre con su mente que determina hacia qué lado seguir, en qué línea, en qué camino seguir. El camino ancho de la muerte, ¿no es cierto?, poniendo su mente en la carne, o el camino angosto, poniendo su mente en el espíritu. Pero eso produce en él vida y paz. Y sobre esto, nuestro tema es la justificación. Cuando nosotros vemos este punto de la justificación, si le preguntáramos a todos los hermanos cristianos, ¿no es cierto?, de distintos lugares, ¿qué pensarían? Hay muchos cristianos que dicen que para ellos la justificación es el fin. O sea, ya estamos listos para irnos al tercer cielo y listo. Se cumplió la obra de la salvación de Dios, pero eso no es así. Tenemos en Romanos 1:17 que nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Entonces, ¿de qué nos habla? De la justicia. Y la justicia, hermanos, nuestra es muy pobre. Hoy día compartíamos con los hermanos y claro, siempre nos justificamos, ¿no? Usamos nuestra justicia. Decimos, no, pero yo llegué tarde porque... Y ahí está la justificación. Pero no es la justicia. La justicia de Dios es inmensa, hermanos. Es tan amplia que cubre todo lo que nosotros nos imaginamos y lo que no nos imaginamos también está cubierto por la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia para Dios? Es el procedimiento en la salvación que Dios efectúa. La justicia es el procedimiento, es decir, se relaciona con la muerte de Cristo. Esa es su justicia. Él pagó un precio. Y esa vida de Cristo es el propósito. Y este es que tengamos vida, y esto es el aspecto orgánico de la salvación. Ustedes saben que en las denominaciones no se habla de la salvación orgánica, ni siquiera se conoce el término. Entonces, es importantísimo, primero, nosotros tenerlo claro, que esto sea una realidad en nosotros para poderlo también, cuando hablamos de predicar, no solo predicarle a los inconversos, también tenemos que predicar el reino, el evangelio del reino, y eso es a los hermanos que de repente no conocen la verdad. Y como nos dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa libertad es la que necesitamos llegar a lograr para ya no tener los impedimentos, en primer lugar, nuestros, ¿no? Lo viejo que tenemos todavía de Adán y todas las inferencias que hace el enemigo. Entonces, esta vida de Cristo es la que nos está limpiando y llevando a cabo esta salvación orgánica. Ahora, esta fe de la cual estamos hablando, la fe de los creyentes, es la que le da sustantividad a la salvación. Entonces, por un lado, la justicia es el procedimiento, por otro lado, la vida de Cristo es el propósito, y la fe de los creyentes es lo que le da sustantividad a esto. Entonces, ¿en qué se basa la justificación, hermanos? Antes de entrar en el tema, se basa en la redención. Y Romanos 3, 24 y 25 dice, porque todos han pecado y carecen de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esa justificación? Es la redención. Ahora, ¿qué es la redención? Es volver a comprar algo que pertenecía, en este caso, a Dios, y Él pagó un precio para volver a comprarlo. Y hay una historia cortita así de un niño que sale con su papá a caminar y tiene un barquito. Y se van por un riachuelo, ¿no es cierto? Y pone el barquito. Y de repente él iba gozándose de ver el barquito como se iba moviendo en el agua. Y de repente habían unas malezas, algo así, y otro niño le toma el barquito y se lo queda para él. Y el niño le dice, ese barquito es mío. No, no es tuyo. Yo lo encontré, es mío. Y el niño estaba muy triste, ¿no? Y el papá le dijo, no te preocupes, ¿en cuánto me lo vendes? Y él lo compró y se lo volvió a dar al niño. Este es un ejemplo, ¿no? De lo que es la redención. Entonces, hermanos, esta redención es la que nos permite acercarnos a
a llegar a ese plan que el Señor tiene de volvernos a poner en el sitio que Él quiere, que necesita, que es el camino de la vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, Apocalipsis 5:9, nos dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, aquí justifica nuevamente en Apocalipsis que el pago del pecado es muerte, ¿no? Y Él ofreció su sangre para pagar por todos nuestros pecados. Así que, y tenemos para sustentar más aún esto, en Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es muerte. Más, hermanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, con esto termino la introducción, Salmo 89:14, que nos dice, verdaderamente que la justicia y la equidad son el cimiento de tu trono, la justicia y la equidad. Entonces, hermanos, llegamos a lo que es el mensaje que nos habla de esta justificación en vida. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos 5:18, dice, así que, tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resulta la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, esta justificación de la que estamos hablando es una justificación de vida. O sea, no termina ahí, es continua. Por lo tanto, como dice el título, el resultado de nuestra justificación es el pleno disfrute que tenemos de Dios en Cristo como nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar hacia qué lado quiero ir. ¿Pongo mi mente en la carne? Uno dice, no, yo no pongo la mente, pero de repente suena el celular, ¿no? Y plum, salió mi mente del espíritu. Si la pongo en mi espíritu, en el espíritu, eso produce en mí vida y paz. Entonces, la primera sección del mensaje nos habla qué es la justificación. Aquí vamos a entrar a analizar qué es la justificación. Y la respuesta es, la justificación es la acción de Dios por la cual Él nos aprueba conforme a su norma de justicia. Entonces, la justicia de los creyentes no es una condición que ellos posean en sí mismos, sino una persona. Hermanos, nuestra justicia es una persona a la cual están unidos el propio Cristo viviente. Entonces, estamos unidos a ese Cristo y el Cristo es el que verdaderamente es nuestra justificación. Cuando entramos en Cristo, hermanos, creyendo, recibimos el perdón. Y eso sería la salvación judicial. Y Dios puede justificarnos perfectamente al hacer de Cristo nuestra justicia y al vestirnos de Cristo como nuestro manto de justicia. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico, el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió y el padre lo esperaba y corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo? ¿Le regañó? ¿Le llamó la atención por qué hizo lo que hizo? No, lo abrazó. ¿Qué le dio? Amor. Y luego lo cubrió, lo vistió. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Le dio de comer, hermanos.
cuán importante es que podamos comer. Oh Señor Jesús, comer Cristo. Entonces, de esta manera, la justificación dada por el Señor nos está protegiendo. La vida es la meta de la salvación que Dios efectúa, por cierto. Por tanto, la justificación es una justificación de vida. No es que ya te perdono y listo. No, es una justificación de vida. Alguien pagó el precio. Eso es muy importante. Entonces, mediante la justificación hemos alcanzado la norma de la justicia de Dios, la cual es muy elevada, como lo dije al comienzo, y estamos a la par con ella, de modo que ahora Él puede impartir su vida en nosotros. Ya somos justificados, Él puede obrar en nosotros. Y para asegurarse de eso, Él vino a morar en nosotros como esa justicia para que pudiéramos tener justicia en vida. La segunda sección habla del resultado de nuestra justificación. Primero nos define la justificación, qué es. Y ahora entramos al resultado de nuestra justificación. Y este es el pleno disfrute que tenemos de Dios en Cristo como nuestra vida. El resultado, dice, de nuestra justificación está corporificado en 6 asuntos maravillosos. Fíjense, 6 asuntos. El primero es amor. ¿Quién de la Trinidad es la esencia del amor? Es el Padre. La fuente del amor es el Padre. Ese Padre que corrió a nuestro encuentro cuando nos arrepentimos y reconocimos nuestra necesidad de Cristo. Oh Señor, y cada vez que nos arrepentimos, cometemos un error, pedimos perdón al Señor, el Padre nos abraza, nos da de su amor. Y luego viene la gracia. La gracia está representada por el Hijo. El Hijo es el que nos provee de esa gracia. Y la gracia no es un regalo inmerecido, como lo dicen en el cristianismo, ¿no? La gracia es una persona que está obrando en nosotros, que empieza a trabajar en nosotros, a limpiar. Es como si estuviéramos en una mina y él empieza a escarbar, a sacar para llegar al oro. Y el oro está en nuestro espíritu. Entonces, el Hijo, como gracia, empieza a obrar en nosotros. Luego que tenemos la gracia, Él es paz. También produce en nosotros, luego de ese obrar de la gracia, produce paz en nosotros. Y también nos lleva al tercer paso, que es la esperanza. Y el Señor también es vida, el cuarto. Entonces tenemos amor, que está representado por el Padre, y tenemos los 4 puntos siguientes: gracia, paz, esperanza y vida, que es una secuencia, ¿no es cierto? Y que vuelve a más vida, más gracia, más paz, esperanza, y así es un círculo virtuoso. Y ahí tenemos al Hijo, y finalmente tenemos al Espíritu, que en el fondo es la gloria, manifiesta la gloria de Dios. Entonces, todo esto, ¿para qué es? Para nuestro disfrute. Oh Señor Jesús. Y el siguiente punto, el punto B, dice que mediante la muerte redentora de Cristo, Dios nos justificó a nosotros los pecadores. Y aquí nos presenta un cuadro de 2 instancias nuestras. Por un lado, los pecadores, a quienes nos justificó, y luego sus enemigos, a quienes reconcilió consigo mismo. Entonces, por un lado somos los pecadores y por otro lado somos sus enemigos. Oh Señor Jesús. Y además dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado no significa
como cuando uno se echa una gotita para los ojos, ¿no? Una gotita, sí. Él derramó así una gotita. No, no es así. El Señor no es así. El Señor derramó, imagínense, muchas aguas. Él derramó su amor con todo. Él se derramó a sí mismo en nosotros. Oh Señor Jesús. Y seguimos adelante, donde dice que aunque nos encontremos afligidos, hermanos, pobres y deprimidos, no podemos negar la presencia del amor de Dios en nuestro interior. Muchas veces pasamos situaciones, todas las hemos pasado, de alguna manera, pero no nos olvidemos que dentro de nosotros está el Dios de amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la línea de la vida, la cual es Cristo mismo. Y así lo que vamos a necesitar es conservarnos en el amor de Dios, que es Dios mismo. Si nosotros reconocemos que Dios está en nosotros, reconocemos también y por consiguiente que su amor está en nosotros, que lo tenemos a disposición. Si nos viene una situación, la que fuere, y pasamos por una situación de aflicción, hermanos, volvámonos al Señor. Y Él, como amor, como ese Padre, ¿no es cierto?, que recibe a su Hijo, oh Señor Jesús, que corre a su encuentro, nos abrazará, nos limpiará, nos vestirá y nos dará de comer. Qué precioso, hermanos. Necesitamos, el punto 2, avivar el fuego del espíritu de amor que Dios nos ha dado. Ahí está la clave, hermanos, de este punto. Necesitamos avivar el fuego del espíritu, ese espíritu de amor que Dios nos ha dado. De modo que podamos tener un ferviente espíritu de amor para vencer la degradación de la iglesia actual. ¿Para qué más? Si avivamos el fuego del espíritu, nuestro espíritu se desarrollará, en nuestro espíritu se desarrollará el hábito de ejercitar nuestro espíritu continuamente, a fin de que permanezcamos en contacto con el Señor como espíritu en nuestro espíritu. Le damos gracias al Señor porque además nos ejemplifica cosas a través de acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En Romanos 5:2, puesto que hemos sido justificados por la fe y estamos firmes en la esfera de la gracia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la paz, que era el segundo aspecto de la función del Hijo, ¿no es cierto?, Cristo, en estos 6 asuntos maravillosos que ya vimos en el punto A. Segundo, Romanos A. Hablábamos primero de la gracia y luego de la paz. Entonces, necesitamos esa paz, que esa paz realmente funcione, digamos, y la consideremos siempre en nuestro ser, porque tener paz para con Dios significa que nuestra travesía por la cual somos introducidos en Dios, al ser justificados por la fe, todavía no se ha completado y que aún seguimos en el camino para ser introducidos en Dios. Y tenemos un ejemplo según Lucas 7, la mujer pecaminosa que se arrodilló y se puso a los pies del Señor, enjugó con sus lágrimas los pies del Señor. Y el Señor le dijo, ve en paz. O sea, tranquila. No te preocupes por la multitud de pecados, ya te fueron perdonados. ¿Usted se imagina esa escena, hermanos, en nuestro diario vivir? Es muy importante, hermanos. El C.2 dice, una vez que hemos pasado por
la puerta de la justificación, necesitamos, hermanos, andar en el camino de paz. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, nuestra mente llega a ser paz para darnos un sentir interior de reposo, liberación, resplandor y consuelo. ¿Cómo ponemos nuestra mente en el Espíritu? Ahí hay dos puntitos que separan, dos slash. Dice, al ocuparnos de nuestro espíritu, al usar nuestro espíritu, al prestar atención a nuestro espíritu, al contactar a Dios por medio de nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios y al andar y vivir en nuestro espíritu. Así ponemos nuestra mente en el espíritu. Considerando estos puntos, hermanos, tenemos que tenerlos, ojalá, escritos en algún lugar para recordarlos siempre. Necesitamos andar en el camino de paz. Y esto nos introduce a la tercera sección, hermanos. La tercera sección nos dice, en la esfera de la gracia, nos gloriamos en Dios. Hasta ahí todo perfecto. Y lo tenemos como nuestra exultación para nuestro disfrute y regocijo. Gloriarnos en Dios también es gloriarnos en las tribulaciones. Y ahí se torna un poquito difícil la situación. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, ¿qué produce? Esperanza. Entonces, hermanos, ¿qué es la tribulación? Y esto tenemos que considerarlo mucho, hermanos. Este es un tema verdaderamente profundo. La tribulación en realidad es la encarnación de la gracia y la dulce visitación de la gracia. Es decir, rechazar la tribulación equivale a rechazar la gracia, la cual es Dios, como nuestra porción para nuestro disfrute. Entonces, la gracia nos visita principalmente a manera de tribulación, por medio de la cual Dios hace que todas las cosas, es decir, todas las personas, todos los asuntos, todas las situaciones, todas las circunstancias y todos los entornos cooperen para nuestro bien, lo cual consiste en que ganemos más de Cristo a fin de que Él sea forjado en nuestro ser, de modo que seamos transformados, dice, metabólicamente y conformados a la imagen de Cristo y así seamos introducidos en la plena filiación. Así como Jesús fue encarnado, esta gracia también es encarnada en nosotros. Y usted dirá, pero ¿y cómo? Cuando el Señor viene a morar en nosotros, Él es nuestra gracia. Y Él empieza a funcionar del espíritu hacia el alma. ¿Para qué? Para ganar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, cuando Él llegue a limpiar toda esa zona que es parte de nuestro corazón, Él podrá asumir y tomar eso como su hogar. Y nosotros podremos tomarlo a Él como nuestra persona. Fíjense que respecto a que la gracia es la dulce visitación de la gracia, es para trabajar el tema de la tribulación, tenemos un pasaje de la palabra que nos habla así de una manera muy precisa. Dice, Pablo tuvo un aguijón y oró 3 veces para que el Señor se lo sacara. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pablito, tranquilo, ¿ya te pasará? No, solo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Entonces, las tribulaciones, ¿para qué son, hermanos? Son para que podamos ser liberados de todas esas ataduras que provienen de Adán, digamos, de nuestra primera creación, y que nos llevan y nos conducen por el camino de la vida a esa plena madurez que Dios necesita que nosotros experimentemos y que sea una realidad en nuestro vivir. Esto es bien profundo, hermanos. No es fácil tal vez de entender. ¿Por qué las tribulaciones? El oro, si no es tratado, no tiene el valor que verdaderamente el oro por sí mismo tiene, ¿no? Hay trabajos que se hacen, por ejemplo, los mineros sacan, escarban y el oro viene entre piedras y qué sé yo. ¿Qué hacen ellos? Lo limpian y lo pasan por fuego. Y ahora entramos al segundo punto de esta tercera sección, que dice que la tribulación produce perseverancia. Oh Señor Jesús. Y la perseverancia produce carácter aprobado, que es un carácter acrisolado y mérito aprobado. Pablo dice que él y sus colaboradores habían sido aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios probaba, examinaba y ponía a prueba el corazón de ellos todo el tiempo, a fin de que su hablar del Evangelio no proviniera de ellos mismos para agradar a los hombres, sino de Dios para agradarlo a Él. Y esto tenemos que considerarlo, hermanos. Cuando vamos a hablar, a compartir lo que hemos ganado del Señor, que no sea en Adán. No lo voy a decir en la carne porque suena muy feo. No, que no sea en Adán, que sea en Cristo. Porque si usted da a conocer lo que ha ganado de Cristo en Cristo, eso va a ser vida para los hermanos. Es muy importante, hermanos, que lo consideremos. Antes de dar su parte, su porción, asegúrese de estar en el camino correcto, el camino de la vida. Invoca al Señor, háblele al Señor, habla tú por mí, Señor, no quiero hablar yo. Sé tú, Señor, hablando por mis labios. Y que esto sea una bendición para mis hermanos. Hermanos, si practicamos eso, la iglesia será edificada y todos avanzaremos. Por eso que este punto es bien fuerte, hermanos. La tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter aprobado. Ahora, Pablo, en Filipenses, dice que él y sus colaboradores habían sido aprobados por Dios. Todo esto ya lo leí, pero se los vuelvo a leer para que lo tengamos siempre presente. ¿Qué hace Dios? Él nos prueba. ¿Solo una vez? No, cada momento. ¿Qué más hace? Nos examina y pone a prueba el corazón nuestro. Ya no estoy hablando de los hermanos, de Pablo y del... No, estoy hablando ahora de nosotros. Siempre que leamos la palabra, es algo que yo aprendí hace muchos años, tengo que pensar, ¿cómo lo aplico esto en mí hoy? Yo leo un versículo, pasan los años, vuelvo a leer el versículo y la luz es impresionante, es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor ha avanzado en mí. Entonces, eso es lo que se llama la palabra rema. Es la palabra del momento. Estamos en el tiempo de la vida, hermanos. Eso tenemos que mantenerlo muy firme. Bueno,
el punto B1 dice, en Primera de Pedro 1:7, se nos dice que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esto es el fuego de las pruebas y los sufrimientos. Les pregunto, ¿a alguno de ustedes le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir, Señor Jesús. Pero este sufrimiento es diferente a lo que nosotros nos pasa por equivocarnos en la vida normal, le estoy hablando, ¿no? Cometemos errores, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un sufrimiento que está dentro de la pauta que el Señor nos permite vivir. Y conversando con los hermanos el día viernes, comentaba una persona que una señora había perdido a su hijo. No sé, es un sufrimiento, me imagino que debe ser una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo sostenerse ante una situación así? Pero, como era creyente, siguió asida, aferrada al Señor. ¿Y qué le dio aliento? ¿Qué le dio vida? ¿Qué le dio esas palabras de aliento, ¿no es cierto? Paz y gozo, el amor de Dios. Y eso la ha sostenido a esa persona. Y bueno, gracias al Señor, siga adelante en el Señor. Entonces, vamos adelante, hermanos. El punto 2. Dice, el Señor quiere que paguemos el precio necesario para ganarlo a Él. ¿Quién es la fe de oro? Mediante las pruebas de fuego, a fin de que podamos participar en el oro verdadero que es Cristo mismo, como vida divina, con la naturaleza divina para la edificación de su cuerpo. Así podemos llegar a ser un candelero de oro puro para la edificación de la nueva Jerusalén, la ciudad de oro. Muchas veces, créanme que la fe es creer que Dios nos dará salud, dinero, etcétera. Pero eso necesita fuego, hermanos. Muchos creyentes creen eso. Yo oro para que el Señor me dé dinero, no tenga problemas, me dé un trabajo, me dé salud, me dé. ¿Y qué le doy yo? El Señor nos dice que tenemos que pagar un precio. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Algunos de los santos que aman al Señor piensan que son aptos para laborar por el Señor, porque tienen cierta medida de vida y luz, pero están crudos. ¿Qué significa eso? Que no tienen la madurez necesaria, carecen de las cualidades del carácter aprobado, una cualidad aprobada que resulta de la perseverancia en la tribulación y en las pruebas. Y esta cualidad hace que las personas a quienes les ministremos se sientan contentas, dulces y cómodas. Cuando llegamos a esa instancia, hermanos, realmente el Señor ha ganado mucho en nosotros. Pero usted no se desanime. Nosotros tenemos que seguir en pos de Él. Pero recordemos que hay dos caminos. Cuando se salga del camino de la vida, inmediatamente vuélvase al Espíritu y volverá a estar en el camino de la vida. Así, como dice, ¿qué tenemos que hacer? Todos debemos orar. Señor, concédeme un carácter aprobado. Entonces el Señor, ¿qué hará? Suscitará las circunstancias que producirán en nosotros un carácter aprobado. Aunque somos esclavos de Cristo, carecemos de un carácter aprobado. Y este es un problema para Dios. Nos causa daño y también molesta a los santos y a la familia de Dios. Por nuestra luz y nuestro don, hermanos, ayudamos a los santos, pero por nuestra falta de un carácter aprobado los perjudicamos. Es un tema bien difícil, hermano, bien duro. Y ya llegamos casi al final del mensaje donde dice, junto con un carácter aprobado, tenemos esperanza. Y nos gloriamos por la esperanza
de la gloria de Dios. Esto es muy precioso. Entonces, aunque estamos firmes, dice el mensaje, en la gracia y andamos en paz, todavía no estamos completamente en gloria, la cual es Dios mismo expresado. Sí, hasta que no lleguemos a esa plena madurez, la gloria no va a ser manifestada al nivel que Él quiere que sea. Y hay un versículo en 2 Corintios 4:17, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí yo les voy a hacer una unión. Leve está relacionado ¿con qué? Con peso. Momentáneo está relacionado con eterno. Y tribulación está relacionado con gloria. Les voy a leer de nuevamente el versículo. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, las tribulaciones no son eternas, son momentáneas, son para el momento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, lo leve lo tenemos respecto a el peso. Lo momentáneo está relacionado con lo eterno. En este momento es momentáneo, pero en la medida que va trabajando el Señor en nosotros, eso se va a hacer eterno y la tribulación va a terminar en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos lleva a nosotros, sus muchos hijos, a la gloria. ¿Cómo lo hace? Santificándonos diariamente. No cuando me porto bien. No de vez en cuando. Cuando Él no. Diariamente. Y estamos siendo transformados diariamente de un grado de gloria a otro, al mantener nuestros corazones vueltos al Señor para mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En 2 Corintios 3 vemos que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado y quedamos frente a Él como frente a un espejo. Pero ¿qué hay en su presencia? Hay todo lo que necesitamos. Hay luz, hay paz, hay gozo, hay vida. ¿Se acuerdan los 6 elementos que analizamos? Entonces, todos esos elementos los tenemos cuando nos volvemos al Señor. Y concluimos el mensaje, dice, a medida que disfrutamos a Cristo en nuestros sufrimientos, estamos siendo salvos en su vida. ¿Por qué? Porque Él está limpiando todo lo viejo, todo lo que no es Cristo, lo está sacando de nosotros. Y eso duele, hermanos. A eso le llamamos tribulación, pero en el fondo es una limpieza de hogar. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer su hogar en nuestro corazón. Y de esa manera realizar la meta orgánica de la salvación dinámica que Dios efectúa, que es producir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo expresado en las iglesias locales, donde disfrutamos la rica gracia del Señor y donde el Dios de paz aplasta a Satanás bajo nuestros pies para su expresión gloriosa y para exhibir su victoria. Entonces, el resultado de la justificación es el pleno disfrute de Dios en Cristo como vida con todas sus riquezas. Y aquí hay 6 puntos que se los quiero mencionar de manera así gráfica. Dice, el primero dice, pasamos por la puerta de la justificación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pasamos por la puerta de la justificación. Es el punto 2. Entramos en una esfera de gracia. Cuando pasamos esa puerta, entramos a la esfera de gracia, donde el amor de Dios es derramado en nuestros corazones.
Lo tercero, andamos por el camino de paz. Y con esto entramos al cuarto punto, que es, podremos gloriarnos en las tribulaciones. Cuarto. El quinto, ¿por qué podremos gloriarnos en las tribulaciones? Porque allí está la gracia. Y el sexto punto dice, la cual es Dios para nuestro disfrute. Y ahí concluimos, hermanos, el mensaje de hoy. Amén.